Buenos días, Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos. Hoy es 8 de noviembre del año 2020. Aquí está Diana de Rusante. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les saludo, les mando un abrazo muy fuerte. Estamos muy contentos. Estamos cerrando nuestra serie anunciando y viviendo el Evangelio. Hemos visto el Evangelio como acontecimiento. Hemos visto el Evangelio como buena noticia, como poder de Dios, como vida plena. Y hoy estaremos viendo el Evangelio como transformación. La predicación en este día va a estar a cargo de nuestro hermano y pastor Richard Serrano. Le damos gracias a Dios por todos los siervos de la palabra que a lo largo de esta serie nos han estado ministrando a la luz de la palabra de Dios. Ha sido realmente hermoso, enriquecedor para todos nosotros. Yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo. La palabra de Dios en Marcos capítulo 1 versículo 14 dice que el Señor comenzó su ministerio público predicando el Evangelio del reino de Dios. Pueden buscar en sus Biblias y ver que como el Señor dice en el versículo 15, dice: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Le damos gracias a Dios por su poder transformador en nuestras vidas y le pedimos para que siga haciendo la buena obra en nosotros. Como dice su palabra, el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, estamos aquí una vez más entregándote este servicio en adoración a ti, orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te rogamos, bendito Dios, para que sigas hablando a nuestro corazón. Te rogamos para que sigas ministrando a cada hogar aquí representado. Que cada uno de nuestros hermanos y hermanas puedan ser iluminados e impactados con tu palabra para que pongamos por obra en toda nuestra vida lo que aprendemos en la palabra de Dios. Usa al ministro de adoración, usa al siervo de tu palabra. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, dándote gracias. Dios les bendiga, hermanos. Disfruten del servicio dominical. Saludos, hermanos, desde allí, desde sus casitas. Damos gracias a Dios por un día más que nos ha permitido, porque tenemos vida en Él, porque ha transformado nuestros corazones, porque nos ha salvado y nos ha dado el privilegio y la tarea de ir por todo el mundo a predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Agradecidos estamos. Estamos aquí reunidos para alabarle y para glorificarle. Dice el Salmo 108:3: Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones. Y el Salmo 71:23 dice: Gritarán de júbilo mis labios cuando yo te cante salmos, pues me has salvado la vida. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador. Gracias, Señor, por ser el Señor de nuestras vidas, por estar sentado en nuestros corazones, Señor, por siempre guiarnos. ¿Cómo no hemos de alabarte, Señor? Si eres Rey de nuestro universo, eres el aire que nos da vida, Señor, y eres nuestro sustento. Padre, ¿cómo no hemos de cantarte? Si con tanto amor entraste a nuestras vidas y nuestros corazones transformaste. Padre, te damos loor, honra y gloria. Amén. Hay un precioso himno, el himno 439. Si tienen sus casas himnarios, les invito que los abran. Himno 439. Qué lindo es cantar. Y dice este himno en la estrofa número 2: ¿por qué no hablar a Cristo el Señor, que en una cruz murió, su vida entregó, su amor Él nos dio, su paz nos dejó, y así poder hablar de Cristo el Salvador? Cantemos juntos, hermanos.
allí con alegría. Qué lindo es cantar. A Él alabamos, porque cuando le conocimos, Él transformó nuestras vidas, transformó nuestros pensamientos y aún Él sigue transformando nuestros corazones y nos siga ayudando para que seamos reflejo de su amor, reflejo de su imagen. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios transforma, Dios deja el pasado atrás y hace camino nuevo y hace cosas nuevas. De gloria en gloria vemos al Señor y mientras más le conocemos debemos querer saber más de Él,
Siempre tenemos que pedirle al Señor que, como buen alfarero, transforme nuestras vidas, cambie nuestra manera vieja de vivir y hacer las cosas para poder reflejar su imagen y que muchos puedan conocerle a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro andar en Cristo. Les invito a que le cantemos esta canción al Señor a propósito del tema de hoy, que va a ser el Evangelio como transformación. Pidamos al Señor que Él sea cambiando nuestras vidas, transformándolas día a día y que haga en nosotros una nueva imagen. Dígale al Señor así, cierra allí sus ojos y cántela. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser Padre, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame y transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Padre, que tu evangelio y tu amor transforme nuestros corazones día a día, para que podamos reflejar tu amor, para que podamos predicar con nuestras vidas, que muchos puedan conocerte a través de nosotros y nuestra manera de andar. Gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta día a día. Gracias porque nos hablas
Gracias porque has estado con nosotros. Padre, quiero rogarte que seas tú en esta mañana hablándonos. Que seas tú a través de tu palabra confrontándonos, ayudándonos a crecer, Señor, en ti, transformándonos, guiándonos. Padre, bendice al predicador, ponle tus palabras para hablar de nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos atesorar tu palabra y ponerla por obra. Gracias te damos porque pudimos cantarte. Recordamos, Señor, a través del himno que tú con tanto amor nos transformaste y nos cambiaste. También nos recordaste, Señor, que debemos llevar ese evangelio tuyo a otras personas para que otros también sean transformados y puedan vivirte, Señor. Y recordamos también que debemos ser transformados día a día por ti y que tenemos que dejarnos cambiar. Toma cada palabra, Señor, que dijimos en cada canción y ayúdanos a vivirte, Señor. Ayúdanos a servirte, a vivir para ti, Señor. Gracias te damos. En Cristo Jesús, quédate con nosotros, Padre. Amén. Y vimos en todo este tiempo la serie Anunciemos y vivamos el Evangelio. Quiero recordar que el primer domingo hablamos de el Evangelio como acontecimiento. El segundo domingo, el Evangelio como buena noticia. El tercer domingo, el Evangelio como poder de Dios. El cuarto domingo, el Evangelio como vida plena. Y hoy hablaremos del Evangelio como transformación. Dios les bendiga, hermanos, que la palabra de Dios sea hablando y transformando nuestros corazones. Saludos cordiales, hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos. Damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza, este tiempo de compañerismo y este tiempo también, por supuesto, de aprendizaje. Estamos culminando una serie de mensajes a la que hemos titulado Anunciemos y vivamos el Evangelio. ¿Cómo nos ha ido? ¿Cómo nos ha ido con esta serie, con estos sermones? Quiera Dios que este tiempo haya sido de aprendizajes nuevos, sí, pero también más, que haya sido de meditación profunda, de gratitud, de maravilla, cuando uno piensa lo que ha significado la entrega de Jesucristo, lo que hemos visto del propósito de Dios para su creación, cuánto nos ha amado el Señor, cuánto hemos recibido, porque el Evangelio es eso, nos ha dado tanto, lo que está incluido en el Evangelio es maravilloso, son maravillas del cielo que Dios ha querido poner a disposición de sus criaturas. Y hemos revisado varias facetas del Evangelio según el Nuevo Testamento, ¿recuerdan? Hemos visto el Evangelio como acontecimiento. Y al decir acontecimiento nos referimos que la sustancia, la esencia, el centro del Evangelio es la venida de la persona misma de Dios en Jesucristo, la encarnación. Sin la persona y obra de Cristo no hay Evangelio, en sentido bíblico. No hay Evangelio. Hemos visto también el Evangelio como buena noticia, porque todo lo que Jesús es, todo lo que Jesús hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él hará, es el mensaje que nosotros compartimos, especialmente su muerte en la cruz y su resurrección, y la consecuencia que eso tiene para la vida de las personas y de toda la creación. Es una buena noticia, es una noticia favorable, es una noticia positiva, es una noticia maravillosa que nosotros hemos recibido, que nosotros hemos creído, que nosotros disfrutamos, pero que también tenemos que compartir. Y hemos visto el Evangelio como poder de Dios, un poder que no debe avergonzarnos, un poder que viene de Dios, un poder que opera en medio de nuestras situaciones y transforma, cambia
El Evangelio llega a hacer una transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de vivir. El Evangelio transforma y nos da un gran sentido. Y bueno, el domingo próximo pasado vimos también el Evangelio como vida plena. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida plena, una vida completa, una vida con propósito, para que ya no estemos viviendo de una manera vana. De hecho, la salvación del Evangelio es eso también. Cuando Pablo dice que el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Andar llenándonos de cualquier cosa, o estar aquí sin saber por qué, o pasar por aquí sin saber hacia dónde vamos, o estar aquí sin disfrutar lo más grande que es Dios, su comunión, y también compartir lo que Dios nos da para todo. Entonces, ha sido maravilloso. Y para cerrar este mensaje, entonces yo he querido compartirles este tema, el Evangelio del Reino de Dios. Porque, insisto, lo que hemos recibido en el Evangelio, en la buena noticia, en ese acontecimiento, en ese amor, en esa vida, en ese poder, es tan grande que nosotros necesitamos ponernos los lentes del reino de Dios. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros miramos el Evangelio desde el reino de Dios, nuestra comprensión de quién es Dios, lo que Él ha hecho y lo que está haciendo y lo que va a hacer se amplía. Es una cosa maravillosa. Miren lo que dijo Pablo de esto maravilloso que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para revelarlo a las personas. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado. Lo que Dios tiene preparado para todos, pero que ya aquellos que han correspondido pueden disfrutarlo, pueden comprenderlo. Entonces quiero que hablemos acerca de el Evangelio del Reino de Dios. Y vamos a leer en Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15 dice así la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Yo quisiera aquí notar tres cosas porque, y las subrayé. Una tiene que ver con la cuestión del tiempo, otra tiene que ver con la cuestión del acercamiento y otra tiene que ver con una invitación. Entonces hay un cumplimiento, hay un acercamiento y hay una invitación. ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con el Evangelio? El reino de Dios o el reinado de Dios es más que solo pensar que Dios es rey sobre un territorio. No, el reinado de Dios tiene que ver con su soberanía, con su dignidad, porque Él lo creó todo, porque Él está por encima de todo. Encima de todo, le estoy diciendo. Tenga o no tenga territorio, algo Dios está por encima de eso, lo material, lo humano, lo espiritual. No hay nadie que se le ponga al lado, que se le compare. Él es soberano, Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él está por encima de todo. Dice la Biblia: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y eso es importante, porque el Evangelio es una buena noticia no solo para los seres humanos. El Evangelio es una buena noticia para toda la creación. ¿O es que no hemos leído en Romanos cuando dice que la creación también gime por redención? ¿O es que no hemos leído allá en Apocalipsis cuando dice que la adoración celestial será una adoración de todo? Los humanos, también la creación, los ángeles, el cosmos, todo proclamará que el Cordero venció, que la vida venció y que el Señor es digno de recibir nuestra adoración y nuestra alabanza. Cuando yo miro el Evangelio con los lentes del reino de Dios, entonces yo entiendo que lo que Cristo vino a hacer no solo fue a librarme a mí de la ira de Dios, que es verdad, sí, pero el Señor vino a redimir toda su creación, que cae bajo maldición por la desobediencia de los humanos, de nosotros, los seres humanos. El Señor viene a recuperar esa relación con todo lo creado.
Nosotros pensamos nomás que el Evangelio se trata de nosotros. No, el Evangelio me libra de la ira de Dios, es verdad, me da perdón, me da una cantidad de beneficios, pero también me permite tener comunión con Dios, mejora mi comunión con los semejantes, trae bendición para toda la creación. Y el Evangelio entonces nos habla de algo nuevo que Dios está haciendo en mi vida y en toda la creación. Por eso es importante ver el Evangelio desde el reino de Dios. Por supuesto, las obras fundamentales para el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, la buena noticia, ese poder, esa vida, allí esa vida abundante, esa vida plena que lo llena todo, está centrada en la persona y obra de Cristo, particularmente en su muerte en la cruz y en la resurrección. Cuando Cristo muere en la cruz está haciendo entonces una obra redentora, nos está redimiendo, nos está comprando, está pagando una deuda, está justificándonos ante Dios, está derrotando a todo poder que nos oprime, espiritual, físico, histórico, lo que sea. Está dándonos sentido a nosotros, nos está dando un gozo que no podemos conseguir aquí en esta vida. Nos está demostrando el amor más grande. Todo eso está en el Evangelio y nosotros tenemos que verlo en un sentido amplio, en un sentido, digamos, completo. Entonces vamos a revisar aquí lo que dice la Escritura, porque el Evangelio del Reino tiene que ver entonces con un cumplimiento. Cuando se cumplió el tiempo, dice Gálatas 4:4, el Señor Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para adoptarnos, para redimirnos, para hacer una obra entre nosotros. Y aquí hay algo maravilloso. Siendo Dios y habitando allá en el cielo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y llegó un momento en que esa encarnación se dio y el Señor vino. Entonces, cuando Cristo estuvo comenzando su ministerio, dijo, el tiempo se ha cumplido. Ese reino, ese reinado, se ha cumplido y se ha acercado. Entonces, fíjense acá, cuando vemos el reino de Dios o la enseñanza del reinado de Dios, es una enseñanza compleja, a veces difícil de explicar, porque no ha habido un momento en que el mundo no tenga creador, siempre ha estado el creador. De hecho, Él es el que permite que salga el sol, que la lluvia caiga, que riegue los campos. Él nos da todos los días muchas bendiciones. Es decir, nosotros no vivimos en un mundo sin Dios. Hay alguien que fue quien lo diseñó y le estableció normas y solo en Él encuentra el propósito. Pero ¿qué ocurre? Las criaturas, especialmente los humanos, desafiaron ese reino. Quisieron salirse de ese reino. Por eso Cristo viene para entonces instaurar el reino en nuestras vidas y en toda la creación. Y aunque ese reino vino en Cristo, la Biblia también enseña que es un reino que aguardamos, que se va a consumar en los días finales, cuando todo va a estar sometido a los pies y a la voluntad de nuestro Señor. Todas las criaturas humanas redimidas, angelicales, todo lo creado va a rendir culto al Señor. Es como dice ahí en Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Nosotros, entonces, aunque en Cristo se cumplió ese tiempo, el reino se cumple y Cristo viene, ese reino se va a consumar en el futuro. La segunda cosa que encuentro allí en ese pasaje que estamos viendo de Marcos 1, 14 y 15 es que el Evangelio del Reino se ha hecho disponible, se ha hecho accesible, se ha acercado. Toda persona tiene la oportunidad de responder a la buena noticia, a la obra del Señor Jesucristo. Hoy es el tiempo de salvación. Es el tiempo en que las personas pueden acercarse a Dios y ser trasladados de un reino de oscuridad a un reino de luz, ser trasladados de un reino de muerte a un reino de vida,
ser trasladados de un reino de vacío y caos a un reino de llenura, de abundancia, ser trasladados de un reino de dolor, de tristeza, de angustia, a un reino de gozo, de esperanza, de paz. Eso es lo que hace el Señor y está a la disposición. Es el evangelio del reino que se ha acercado en Jesucristo. Todos las maravillas, todas las riquezas, todas las bondades de Dios en Cristo están a nuestra disposición. Nosotros podemos disfrutarla. Y aquí es donde está el punto, que no es solo entonces para que yo lo disfrute, sino para que yo también lo comparta, para que yo lo comparta. Por eso tenemos que abrir la boca. Por eso tenemos que vivir el evangelio, porque eso también predica. Con mi vida yo predico lo que el evangelio hace en otra vida. La gente al mirarme debería ver lo que el evangelio hace en mi vida, en mi familia, en mis relaciones. Y no solo para la eternidad, que sí, sino lo que el evangelio hace aquí, en aquel que lo recibe, que lo vive, que lo experimenta. Que se bebe esa agua viva, que experimente el poder de esa sal, que experimente el poder de esa luz. Nosotros entonces en las manos del Señor también tenemos que acercar el evangelio a otros por nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que acercar ese evangelio del reino a otros por nuestra manera de vivir. Un reino redentor, un reino que ha traído tantas cosas cuando se ha acercado. Trae propósito, trae gozo, trae perdón, trae paz, trae justicia, trae salvación, trae amor, trae significado. Todo eso está disponible en la persona y en la obra de Jesucristo. Y finalmente encontramos que este es un reino que invita. Es un reino que invita. En Mateo 3:2 también dice: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya está disponible. Ya comenzó Dios a hacer algo maravilloso y no se va a detener hasta terminarlo. Y el Señor allí nos invita con su palabra a arrepentirnos. El arrepentimiento es un reconocimiento de nuestra miseria, de nuestro pecado, de nuestra necesidad ante Dios. Pero fíjense ustedes qué interesante. Siempre el llamamiento a responder al evangelio en arrepentimiento va acompañado de una conversión. Y la conversión tiene que ver con un giro. Convertirse significa entonces dar un giro en la vida. Disponer todo mi pensamiento, mis afectos y mi vida en torno a Jesús ahora que le sigo. Todo mi amor para Jesús. Toda mi atención para su voluntad. Toda mi gloria y mi adoración a su dignidad. Todo lo que soy, ahora lo enfoco en Jesús. Es esa conversión, que por un lado es la obra que hace el Espíritu, la palabra y ese evangelio en nuestra vida, pero también es mi disposición a seguir al Señor, a ir en pos de mi Señor Jesucristo. Así, si nosotros entonces respondemos positivamente a esa invitación, vamos a experimentar estas transformaciones que el Nuevo Testamento enseña. Si lo vemos desde la deuda con Dios, el Evangelio nos recuerda el pago satisfactorio que hizo Cristo en la cruz. Si lo vemos desde nuestra culpa, el Evangelio nos trae perdón. Si lo vemos desde la muerte o el temor a la muerte, el Evangelio se convierte en una liberación del temor a la muerte. Si lo vemos desde el propósito de la vida o el despropósito, el Evangelio nos trae vida abundante. Entonces vemos cómo cambia, porque ahí está el Evangelio del Reino, es un Evangelio transformador que cambia, como la levadura viene y leuda, como una semilla pequeña que después se hace árbol y trae fruto. Así es el Evangelio del Reino, porque viene y desinstala un reino de muerte, un reino de despropósito, un reino de culpa, un reino de miedo, un reino de pecado, un reino de caos, un reino de desorden, y lo transforma. El Señor restaura, llena, reconcilia,
y Él comienza a reinar entonces en mi vida. Rey de mi vida, Rey de mi vida, un Rey diferente, que no me humilla, que no se aprovecha de mí, que no busca oprimirme o avergonzarme, sino que viene a reinar para traer todo lo bueno. Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano. Es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria me vino a salvar de la escoria y yo soy feliz. Hermanos queridos, Dios nos concedió en este tiempo de pandemia, 2020 año de pandemia, pero 2020 también año de la esperanza, año del gozo, de la fe, año del Evangelio. Porque en este tiempo tan oscuro, Dios nos ha concedido como iglesia con esta serie meditar en el Evangelio. Buena noticia, poder, vida, acontecimiento, transformación, es el Evangelio del Reino. La buena noticia es que Dios se propuso hacer nuevas todas las cosas y las está haciendo. ¿Y saben qué? Usted y yo formamos parte de esa nueva creación que Dios está haciendo, que va a completar y que luego será un disfrute sin fin de ver las maravillas que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Dios nos ayude a compartir. Dios nos ayude a disfrutar la comunión que ahora tenemos por gracia, a disfrutar la abundancia de esta vida, a experimentar el poder transformador de este Evangelio. Pero escúchenme, a orar para que toda la creación lo experimente. Toda la creación experimente. Y especialmente otros humanos puedan tener conciencia de esto, aceptar la invitación y corresponder al Evangelio de Dios y al Dios del Evangelio que se nos mostró en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque durante estos días hemos tenido un deleite. Ha sido un manjar mirar estas facetas del Evangelio según el Nuevo Testamento. Oh Señor, que estas enseñanzas calen muy hondo en nuestro ser y que esta presencia tuya, Señor, que lo llena todo, que lo inunda todo, pueda manifestarse en nuestra vida y a través de ella como el olor fragante de un perfume que es Jesucristo, que todo lo impregna, que todo lo llena. Gloria a tu nombre, Señor. Oro y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Rey, en quien damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.